acompañarnos en esta entrevista especial aquí en los foros del Canal 28. Se encuentra con nosotros el maestro Héctor Acosta Félix, quien es comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Bienvenido, Héctor, al foro del Canal 28. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Sergio. Pues aprovechamos que andas de vacaciones, que estás aquí en tu tierra, en Chihuahua, y nos interesa mucho siempre que tenemos la oportunidad de que nos visites en Chihuahua, pues conocer de unos temas tan fundamentales que es el recurso energético, de los hidrocarburos en nuestro país, porque tiene que ver con temas indudablemente de la economía familiar y lógicamente pues de la economía nacional. Y Héctor, ahora hay un tema muy vigente, de mucha preocupación de la población, y tú nos comentarás en función de la responsabilidad que tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos, si está vinculado con estos temas, o nos puedes ubicar en relación a la situación de la gasolina, el precio de la gasolina, de la distribución que se va a liberar, etcétera, sobre todo porque tiene que ver con un tema que le pega a los bolsillos de la economía familiar. Héctor, ¿qué pasa con la gasolina en México? Bueno, yo quisiera en principio hacer una distinción entre las responsabilidades de diferentes órganos del gobierno federal. Con la reforma energética se crean dos organismos, o por lo menos se fortalecen sus facultades, que son la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Yo soy comisionado de la primera, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Para distinguir entre las funciones de uno y otra, podríamos decirlo de forma muy sencilla, que a la Comisión Nacional de Hidrocarburos le toca todo lo que tiene que ver con la exploración y la extracción de hidrocarburos. En el momento en el que sale del pozo petrolero el hidrocarburo, inicia la competencia de la Comisión Reguladora de Energía. Por lo tanto, el tema de gasolinas se refiere a la Comisión Reguladora de Energías. Sin embargo, algunas informaciones son de carácter público y por estar en el proceso y en la cadena de producción es importante, yo creo, abordar el tema. Perfecto, nos has definido con mucha precisión pues el ámbito de facultades y de responsabilidades en un momento dado que tendrían estos órganos. Lo cierto es que viene una reforma energética importante, estructural, constitucional, que nos dio la esperanza a los mexicanos, porque inclusive hubo promesas que ahora las vemos fallidas del presidente de la República, en el sentido de que se iba a disminuir el precio de la gasolina, y nosotros pues la vinculamos con toda esa serie de licitaciones públicas que se hicieron con la mayor apertura al sector privado, nacional e internacional, para explorar el recurso de hidrocarburos, y que iba a tener beneficios que se iban a reflejar precisamente en una gasolina más barata. Bueno, yo creo que un error que se cometió por parte del gobierno federal en materia de comunicación fue haber declarado que la reforma traería consecuencias inmediatas en los precios de los petrolíferos. Yo creo que fue una no buena coordinación entre quienes hacen la comunicación y quienes tienen a su cargo actividades técnicas. Yo quiero mencionar también que quienes somos miembros de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los comisionados, tenemos un nombramiento transeccional, es decir, el presidente de la República nos propone, pero nos ratifica el Senado, y no pertenecemos necesariamente a la estructura administrativa del Poder Federal en el sentido de dependencia unilateral, sino que nosotros tenemos independencia técnica. Entonces, por eso yo puedo afirmar que hubo quizás un error en esto. Sin embargo, a largo plazo, las inversiones que están llegando, tanto para explorar, para extraer hidrocarburos, como para romper el monopolio que en México duró más de 78 años en materia económica, con Pemex, con petróleos mexicanos, sí. Sin duda va a traer consecuencias benéficas para la economía del país, que se van a ver reflejadas, yo creo, directamente en general en los precios y en los servicios de hidrocarburos en general. O sea, ¿consideras tú entonces que estas reformas aún no han rendido frutos, por decirlo de alguna manera, que es muy, muy temprana la expectativa para lo que verdaderamente viene como beneficio? Sin duda, porque por ejemplo el hecho de poder extraer gas en mayores cantidades en la zona norte, por ejemplo, del país,
o hidrocarburo en la zona sureste o en el Golfo de México, va a hacer que tengamos un crudo que tenga menores costos de transportación, tanto en crudo como en gas. Y al tener menores costos de traslado, de almacenamiento, de logística, se va a ver reflejado en los precios. Lo que viene en fechas muy próximas es primero una liberación de los precios del petróleo, de las gasolinas, y en este sentido quizás de primera instancia puede haber un impacto, pero la reforma lo que busca es que a largo plazo se acomode el mercado de tal forma que al haber más competencia pues haya niveles de precios más competitivos. ¿Nos podrías ahondar y explicar más a todos nosotros en qué consiste esto de la liberación en el precio de la gasolina? Es decir, ¿será la oferta y la demanda, la empresa, quienes ahora determinen el costo de la gasolina? Bueno, hasta este año y durante los últimos 70 años, en México el precio de la gasolina era por decreto. Es decir, una decisión administrativa de la Secretaría de Hacienda con información que le proporcionaba Petróleos Mexicanos. Nadie más que Petróleos Mexicanos podía importar gasolina. Nadie más que Petróleos Mexicanos podía otorgar concesiones para estaciones de servicios. Y nadie más podía distribuir una gasolina distinta que no fuera la que le vendía Petróleos Mexicanos. Todo esto desaparece precisamente con la reforma energética. La liberación no es otra cosa más que la posibilidad de que un particular con un permiso determinado y cumpliendo con la norma puede importar gasolina, pueda transportarla, pueda distribuirla y puede establecer estaciones de servicio distintas a las que hoy hemos visto. Esto va a traer como consecuencia que al haber más inversión, al haber más competencia, al haber más estaciones de servicios, se mejora el precio y se mejora la calidad de las gasolinas que vamos a tener. Pero esto sin duda será a un mayor largo plazo. Es decir, no podemos esperar que en los primeros meses en que esto inicie pudiéramos ver reflejadas inversiones que todavía no llegan a México. La liberación comienza a partir del 2017, correcto. En febrero. Hay 3 fechas importantes, se puede decir, en este proceso inmediatas. Esta semana es una fecha importante. La Secretaría de Hacienda va a dar a conocer la fórmula en base a la cual se calculará el precio de la gasolina y se establecerá en una medida aún transitoria que la Secretaría de Hacienda va a establecer un tope máximo del precio. ¿Sí? O sea, ¿sí habrá una especie de control todavía? De control para el precio máximo, máximo, pero el precio mínimo estará en razón de la oferta y de la demanda. Okay. De los costos internacionales del petróleo, de la refinación, de la logística y obviamente de la comisión mercantil que se gane el que va a distribuirla en las estaciones de servicio. Esta semana se dan las reglas. Esta semana se da la regla de esta fórmula para el precio. Esta semana tendrá que darlo a conocer la Secretaría de Hacienda. Exactamente. Luego, la otra fecha importante es el 15 de febrero. El 15 de febrero entra la primera etapa regional de precio liberado, que es en los estados del norte de la República, que son Baja California y Sonora. Esa es la primera fecha. Hay 5 regiones en las que se dividió el país para ir liberando el precio. En el caso de Chihuahua se encuentra en la segunda región y es cuando entra la tercera fecha importante, que es el 1 de mayo. El 1 de mayo será para Chihuahua el día en el que se liberen los precios de gasolina y entrarán las reglas de operación. Así hasta llegar al último estado, que es Yucatán, que entrará a finales del año. Entonces, el 1 de mayo y las fechas que corresponden a sus respectivas regiones, los usuarios o el que consume gasolina tendrá la alternativa de ver gasolineras de diferentes empresas con diferentes precios. Esa es precisamente parte de la posibilidad legal que hoy permite la reforma. En México se encuentra en uno de los países con menor cantidad de estaciones de servicio de los países miembros de la OCDE. Por ejemplo, tenemos la mitad de estaciones de servicio por millón de habitantes
que en Brasil, o tenemos, estamos por cada estación de servicio que hay por millón en México, en Estados Unidos hay cuatro por cada ese millón de habitantes. Okay. Entonces nos encontramos realmente en un mercado donde es poco competitivo y donde era monopólico, es decir, solamente estaciones de servicio de Petróleos Mexicanos encontrábamos y se establecía un precio único para toda la República. Hoy tendrá que depender de cuál fue el valor del transporte y almacenamiento de ese hidrocarburo para determinar parte del precio. Es decir, entre más, en el caso de la zona fronteriza, obviamente porque serán menos los costos de traslado de las gasolinas de importación, se va a poder obtener un mejor precio. Esto quiere decir que vamos a ver también la posibilidad de un mayor número de gasolineras en cada ciudad. Eso es indudable. La Comisión Reguladora de Energía, según ha declarado su presidente, se esperan alrededor de 12 mil millones de dólares de inversión en los primeros años, precisamente en la instalación de estaciones de servicio. Prácticamente hay cadenas como las de Oxxo que están solicitando sus permisos para efecto de tener una presencia tan significativa o relativamente significativa como encontramos, por ejemplo, Oxxos en el país. Oxxos, gasolinera, todo el servicio. Sí, exactamente. Y no es esta la única compañía que ha empezado a solicitar estas autorizaciones. Es una buena cantidad de empresas que nosotros podemos ver en otros países que tienen sus estaciones de servicio y que, como lo observamos, quizás aquí por nuestra referencia inmediata en los Estados Unidos, vemos un precio en una gasolinera y vemos otro precio en la de enfrente. Y el usuario puede decidir en cuál puede cargar. Y no es de determinada manera una incongruencia que hablamos mucho del recurso de hidrocarburos en nuestro país y no quitemos el tema de la importación de la gasolina. Lo que sucede es que precisamente el hecho de existir tantas cargas para Petróleos Mexicanos, que hacía prácticamente toda la cadena de producción, desde la exploración hasta la elaboración de gasolinas, fue descuidando algunos mercados y en México no se construyeron las refinerías suficientes para abastecer la cantidad que se requería de consumo nacional. Actualmente estamos importando, según datos de la Comisión Reguladora de Energía, el 62% de la gasolina que se consume a nivel nacional. ¿Y hay una proyección de que esto disminuye? La idea es que las inversiones puedan llegar para la construcción de refinerías, porque otro de los aspectos que tiene la reforma energética, que antes lo prohibía la Constitución y las leyes secundarias, era que en México nadie más que Petróleos Mexicanos podía instalar refinadoras. Entonces, hoy un particular, inversión extranjera, inversión nacional, pueden instalar una refinería sin ese impedimento legal que antes existía. Entonces ya pudiéramos encontrar ese parámetro de la oferta y la demanda y el costo del petróleo en la proyección del precio. Es decir, siempre vemos que la gasolina hacia arriba, el precio muy arriba, y de repente el barril bajaba hasta un 50% de su precio que haya tenido en determinada etapa o época, y ese 50% o X porcentaje nunca se reflejaba en el litro al consumidor, en el costo. Eso es muy importante. Lo veíamos nosotros, por nuestra cercanía, lo veíamos en los Estados Unidos. Veíamos que cuando bajaba el precio del barril, del crudo, bajaban las gasolinas en los Estados Unidos. Esa fue la lucha de los habitantes de la zona fronteriza de que se homologara el precio de las gasolinas. Eso sucedía porque había esta correlación y no sucedía en México porque, repito, el precio era establecido por decreto, por una decisión de la Secretaría de Hacienda. Hoy, efectivamente, en la medida en la que bajen los precios del crudo a nivel internacional, tendrán que bajar también los precios de las gasolinas. Iremos con esa misma fluctuación que antes solicitábamos y veíamos que los habitantes de Norteamérica podían gozar de ese beneficio y en México no se podía hacer eso. Entonces, esto efectivamente va a poder suceder en México también. Ahora, estaríamos hablando, en el conocimiento que puedas tener tú como comisionado, de la misma calidad de la gasolina, es decir, estamos hablando de la magna, de la roja, de la verde, etcétera, o estaríamos hablando ya de otras alternativas
de gasolina en nuestro país? Estamos hablando de calidades semejantes a las que consumimos actualmente, en razón de que estas siempre obedecen a normas que se le aplican a cualquier tipo de gasolina vendida en México y que están en rangos internacionales. Entonces, estas pudieran llegar a tener modificaciones para ir mejorándolas cada vez, de acuerdo a las exigencias ambientales que hay a nivel internacional, pero estamos hablando pues de gasolinas con una calidad estándar internacional buena. Ahora, pasando, yo creo que ahora sí, estrictamente el área de competencias de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ¿cómo ha ido en las licitaciones? La primera fue muy cuestionada, parece que no tuvo los resultados proyectados, aparentemente. ¿Qué pasó con las otras licitaciones? Acabamos de, ahora sí, ya en los temas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, acabamos de concluir la primera ronda. La primera ronda constó de 4 licitaciones. La primera, efectivamente, licitamos 12 áreas contractuales, se adjudicaron solamente 2. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, tuvimos más éxito en cada una de las licitaciones. Y en esta última se acaban de asignar 11 áreas contractuales, 10 del Estado, es decir, 10 en las cuales hay inversión privada y en la cual hay una producción que se le comparte al Estado, y otro adicional donde se buscó un socio para que Pemex explotara un área también en aguas profundas como el resto de las 10 que acabo de mencionar. ¿Y en manos de quién quedaron los resultados favorables? ¿En manos de empresas nacionales, empresas internacionales? Bueno, repito, hubo 4 licitaciones, entonces habría que dividirlas. Por ejemplo, la licitación 3 fue para campos terrestres, campos maduros que ya se encontraban en producción, que los tenía Petróleos Mexicanos y que hoy se han trasladado a compañías privadas. En estas, el 80% de las compañías son mexicanas. Es decir, si vemos que la reforma se llevó a cabo hace 3 años, en 2014 prácticamente inicia su vigencia, para 2016, de tener un monopolio donde solamente existía una empresa, que era la empresa nacional, Petróleos Mexicanos, hoy tenemos aproximadamente una cantidad de 30 empresas nacionales en actividad ya con un contrato para extraer hidrocarburo y alrededor de unas 80 empresas que se constituyeron para participar en el proceso. Es decir, la creación de industria nacional petrolera fue casi inmediata. Eso por lo que toca a actividades de empresa nacional, de generar empresa nacional. La última licitación fue la licitación más importante por los recursos petrolíferos que se consideran y por las inversiones que se puede esperar de esta licitación, que es de aguas profundas, todas ellas en el Golfo de México. En este caso, acudieron las compañías más importantes, las compañías petroleras más importantes a nivel internacional. Los ganadores fueron compañías como un par de bloques se le adjudicó a una empresa china. Hubo empresas de Inglaterra, hubo empresas de Francia, la más importante de Francia, hubo empresas de Estados Unidos, de Asia como Japón y Malasia, y un par de empresas mexicanas, entre ellas Petróleos Mexicanos, que también participó en la licitación. Ahora, ustedes son los que toman la decisión a quién se le van a entregar esas concesiones o quiénes ganan esas licitaciones. Es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Nosotros organizamos el proceso licitatorio, se establecen ciertos requisitos de capacidades financieras y capacidades técnicas, es decir, que cuente con los recursos y la experiencia tecnológica para poder iniciar actividades en el Golfo de México, en este caso, o en área terrestre de ser la situación. Una vez que cumplen con estos requisitos, el concurso implica cuál de estas compañías ofrece un porcentaje mayor respecto a la cantidad de barriles de hidrocarburo que se extraigan. Entonces, la compañía que ofrece una mayor cantidad de hidrocarburo, de barriles, es a la que se le asigna el contrato. En términos, pues, muy Claro, sencillos. claro. Ahora, ¿hay algún elemento de discrecionalidad en donde sea la decisión de los comisionados quien decida quién gana, o son elementos muy objetivos, como decir una subasta y si tú ofreces un peso más, ganas independientemente de lo que opinemos los comisionados? Estas licitaciones han sido calificadas como muy transparentes. El único indicador para efecto de asignar el contrato es el porcentaje, el que ofrezca más, y son a sobre cerrado. Son licitaciones que hicimos
en vivo con un público importante, o sea, con una cantidad importante de personas físicamente ahí, los medios de comunicación prácticamente de todos los que quisieron participar a nivel nacional, a nivel local, y los sobres que presentan las compañías son abiertos ahí públicamente. En el momento en el que los medios de comunicación, el público, se entera del resultado, nosotros mismos como comisionados nos estamos enterando del resultado. Por internet tuvimos una conexión de 90,000 visitas que siguieron la transmisión. Entonces, quizás es el proceso licitatorio de este tipo que ha tenido mayor expectativa. Apertura y cobertura. Y que ha sido calificado como un proceso muy transparente. Estamos hablando de cuántos miles de millones de dólares producto de estas licitaciones. Bueno, dos datos. Para efecto del campo que se buscó un socio para Pemex, en esta modificación de norma donde hoy Pemex se puede asociar con la iniciativa privada, se estableció un par de requisitos. Uno, un porcentaje para distribuir al Estado, para otorgarle al Estado de la extracción. Y el otro fue, en caso de empate, entonces era un sobre en el cual se le tenía que ofrecer al Estado un bono a la firma, es decir, una cantidad en efectivo para efecto de otorgar el contrato. En este caso empataron dos empresas, dos compañías de inversión extranjeras, y el bono a la firma fue de 625 millones de dólares para quien ganó el contrato. 600 millones de dólares solo para quedarse con el contrato. Cantidades que entraron a las arcas de Petróleos Mexicanos. En el segundo caso, que es el grupo de 10 áreas que se licitaron, aquí se esperan inversiones, según tiene calculada la Secretaría de Hacienda, de cerca de 44,000 millones de dólares. 44,000 millones de dólares durante la vida de los contratos, que son cantidades que simple y sencillamente sin la reforma el Estado no hubiera tenido recursos para poderlos invertir en la extracción de estas zonas. Pues vaya que esto nos da un signo tan importante de la responsabilidad que tienen ustedes como mencionados, ¿no? Porque estamos hablando de cantidades verdaderamente muy importantes, ¿no? Impresionantes. O sea, las cantidades que se manejan para efecto de la participación en estas licitaciones. Por ejemplo, uno de los requisitos es tener una capital contable de 10,000 millones de dólares para participar en aguas profundas. 10,000 millones de dólares. Yo creo que no hay otro organismo que maneje tal cuantía en sus licitaciones, ¿no? En las licitaciones no, la Comisión Nacional es la que maneja las cuantías más altas en cuanto a los recursos que se van a involucrar en los proyectos. Son las licitaciones que involucran mayores recursos de inversión. ¿Y en qué parte vamos del proceso objetivo de ustedes? Es decir, ¿cuántas etapas para que todo el país esté debidamente concesionado en su exploración, explotación, etcétera, ¿no? Transporte. Va a ser pues un proceso muy largo porque realmente los recursos prospectivos que tiene México en hidrocarburos son muy importantes. Tenemos una gran cantidad todavía de áreas por colocar en el Golfo de México, que es la zona que ha resultado mucho más atractiva para inversión extranjera. Y también una buena cantidad en las áreas terrestres, principalmente en los estados de Coahuila, de Tamaulipas, de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, Chiapas y un tanto en Oaxaca. Entonces todavía hay una buena cantidad de áreas que pudieran ser incluidas en los procesos de licitaciones. Ahora, concretándonos a Chihuahua, ¿qué información tenemos de nuestro territorio en cuanto a sus recursos de hidrocarburos, en cuanto a procesos de licitación, etcétera? ¿Qué pasa con Chihuahua en ese sentido? Bueno, en el caso de Chihuahua, hay una provincia petrolera que tiene el nombre precisamente de provincia de Chihuahua. En el país solamente hay 11 provincias petroleras y una de ellas prácticamente abarca la mitad del territorio del estado de Chihuahua. Sin embargo, es una de las zonas menos exploradas por parte en su caso pues de Petróleos Mexicanos. Para darnos una idea, en estos tres años que lleva la reforma y los 2 años que llevamos nosotros operando en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se están otorgando permisos para explorar, es decir, para detectar en qué zonas hay hidrocarburos. En estos 2 años hemos otorgado una cantidad de permisos que hacen del Golfo de México la zona en este momento más explorada del mundo, ¿sí?
Y en 2 años, en 3 años, 2, 3 años, vamos a tener información geológica mayor que toda la historia de los 70 años de Petróleos Mexicanos, en los próximos 3 años. Claro. Estos esfuerzos se han enfocado en el Golfo de México. Sin embargo, así como no hubo tanto interés por parte de Petróleos Mexicanos porque dedicó sus recursos a irse a zonas más seguras, como el caso de Campeche y de Tabasco, se fueron descuidando otras, como el caso de Chihuahua. Entonces, en el caso de Chihuahua, si bien hay recursos prospectivos detectados, no hay una actividad exploratoria que haya pues determinado la existencia ya definitiva de reservas, que es en lo que se transforman los recursos prospectivos. Reservas es cuando ya se hacen las perforaciones físicas y se determina si hay gas o crudo en una zona determinada. Entonces, ¿está en una especie de statu quo la zona, esta provincia de Chihuahua? Está en una etapa en la que todavía no ha sido incluido ni siquiera en los próximos 5 años para licitar áreas para exploración. Lo que sí es que cualquier particular que pudiera estar interesado en hacer exploración, compañías de exploración, lo pudieran solicitar ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos. E inclusive algunos estados, gobiernos de los estados, han estado impulsando actividades de exploración por parte del propio gobierno. Es decir, el gobierno se asocia con particulares con el propósito de explorar su propio territorio, como es el caso de Nuevo León y de Tamaulipas. Entonces, la expectativa de quienes en la área, creo que de Ojinaga, principalmente esa zona del norte del municipio, pues no está como que tan inmediato que se lleven a cabo ahí inversiones. No, de forma inmediata no. En lo personal recibo una buena cantidad de llamadas de personas que tienen propiedades en esas zonas y preguntándome cuál es la expectativa. Y la expectativa real es que en estos momentos hay poca exploración y en los próximos 5 años no existe, por lo menos por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, inclusión de una zona de Chihuahua en las licitaciones. ¿Por qué? Pues porque obviamente se están licitando primero las áreas que tienen ya detectado por lo menos recurso prospectivo. Pues yo agradezco al comisionado Héctor Acosta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que nos haya acompañado una vez más. Gracias por acompañarnos ahora que estás de vuelta aquí en Chihuahua. ¿Deseas agregar algo más, Héctor, a esto que nos has compartido en ABC Noticias? No, al contrario, nada más dar las gracias y decir que la reforma energética va a traer beneficios económicos generales al país, pero debemos de entender lo que es a mediano y largo plazo. Pues muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Gracias a ustedes por haber estado aquí en ABC Noticias.